Que comience la habladera de paja. Bueno, continuamos con la habladera de paja como dicta la norma, poniéndonos al día con todo el contenido. Y lo que nos concierne en la tarde de hoy, retomamos nuestro podcast habitual. El podcast en defensa del Costeñol con nuestro amigo Tomás, que ya se estará uniendo a la transmisión. Vamos a aprovechar aquí para enviarle la invitación. Bueno, este estuvo en pausa por el tema de las... ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, retomando nuevamente, ¿qué tal ese descanso en Exacto. Semana Santa? Bueno, estuvo bueno. Lo importante es que se descansó, se despejó. Y bueno, me imagino que yo estuve viendo el contenido que publicaste en Semana Santa, la pasaste bacanos con la familia, me imagino. Oye, sí, hice dulce de batata, ¿cómo es que se llama? Galletas de limón, que también se le dicen de soda, y hice arepas de arroz, una cosa Correcto, típica. yo vi todas las publicaciones que montaste en esa ocasión y me pareció espectacular, así como disfrutando en familia y aprovechando esos escenarios, esos espacios para publicar poquito a poco lo que se pudiera compartir de esa Semana Santa. Entonces, como veníamos conversando fuera de cámara, Tomás, en el día de hoy vamos a retomar el tema de la defensa del Costeñol, pero esta vez desde el tema de las tradiciones. Entonces mencionabas en la conversación de que observaste durante la Semana Santa ciertas tradiciones que, bueno, quizás por el contexto del descanso de esa semana no se pudo compartir el fin de semana pasado, pero tenemos el día de hoy para conversar con ellos. Tienes la palabra, Tomás. Bueno, gracias. En Semana Santa yo me acuerdo, incluso ya hasta cuando ya uno era preadolescente o pelangón, como decía uno antes en Correcto. el pueblo, que tengo entendido era el juego, el Viernes Santo, que uno sacaba como unos nuditos, unas bolitas de algunos árboles, de algunos palos, como decíamos en el pueblo. Eso algunos le Correcto. dicen los higos. Y uno tenía que sacar eso a las 12 del día. Y ya después yo vine a entender que eso siempre lo tienen los árboles, pero uno lo pensaba ya en el pueblo, de que eso era como que solo ese día que salía. Y Correcto. esos nuditos o esos higos lo utilizaban para hacer collares, pulseras, cuestiones como de los bendecían y demás, ¿no? Son ritos más que todo de tipo católico. Correcto, así es. Eso que tú mencionas me recuerda al tema del Domingo de Ramos, de que, digamos, recientemente hubo una, por decirlo así, una campaña ambientalista, porque por lo menos en lo que respecta aquí en Colombia, había la tradición, tú sabes que hay un árbol que está dentro de los símbolos patrios, la palma de cera, si no estoy mal, se me escapa el nombre, es una palma que lastimosamente está en riesgo de extinción, en peligro de extinción, y precisamente las campañas ambientalistas estaban enfocadas en que, ok, la tradición dicta una palma, pero luego conocen por delante este árbol de que está en peligro de extinción. Y bueno, afortunadamente el árbol, por decirlo así, dado que es símbolo nacional, símbolo patrio, el Ministerio de Ambiente y todo, se han creado ciertas campañas de concientización de que si bien la tradición católica pide un ramo, pues hombre, utiliza un ramo de lo que quiera, pero no se lleve por delante la palma de cera que lastimosamente estaba en esa época en peligro de extinción. Entonces, como tú Sí, bien mencionaste en su momento, de que, bueno, aunque eso que mencionas es curioso, porque normalmente tú sabes que los árboles florecen por estaciones. O sea, yo sé que Colombia, por su ubicación geográfica, no sufre de estaciones como países, qué sé yo, Estados Unidos, Europa, que por la latitud, por esa dinámica que tiene la Tierra de la rotación, tienen invierno con nieve, tienen verano secos, pero sí tiene esa periodicidad de que cada cierto tiempo los árboles tienen su ciclo, florecen y precisamente, curiosamente, ese árbol que mencionaste coincide con Semana Santa el tema de eso que estabas mencionando del arbolito. sí, lo que pasa es que eso se le sacaba o sea, como del tronco, ¿no? En el tronco. ¿Correcto? Yo me acuerdo que lo sacábamos al de ciruela. Bueno, a propósito de lo que menciona, en mi pueblo yo me acuerdo que no era tanto la palma de cera, sino como un ramo de olivo santo. De hecho, Claro,
Claro, el De árbol de hecho, habían olivo. varias creencias. Cuando había asociado a ello del árbol de olivo, cuando estaba lloviendo con tempestades y demás, la Ujú. gente hacía una cruz Eh, de eso, de esa rama exacto. en la casa y pues supuestamente se iba la tormenta. Claro, claro. Eh, Así es. Asociado a ello también en varias puertas de la calle de los pueblos había ese árbol porque él protege supuestamente ningún rayo, ninguna centella lo impacta, ¿no? Son Ok, creencias. claro, Entonces claro. yo recuerdo más que todo de mi pueblo esa parte en cuanto al árbol. Y otra de las tradiciones que pues aún sigue vigente, aunque en menor grado, son la parte de los dulces, que los llaman también Claro. los rajuñados, a los Es dulces. correcto. Correcto. ¿Y por qué se le Así dice de es. paso, hagamos un pequeño curcuteo, rajuñado? Resulta que si está el dulce ahí y uno le hace con el dedo, es como una especie de rasguño para Ujú. pasárselo a la boca. Y Claro. entonces en costeñol no decimos rasguño, sino rajuño. Rasguñar no decimos, sino Rajuñar. rajuñar. Transformamos la Rajuñar, G así por es. J. Es correcto. Así es. Entonces de ahí puede provenir eso de que se le dicen los rajuñados, ¿no? Y asociado a ello también, cuando yo, como te decía inicialmente, aquí en la transmisión que hice el dulce de batata, que de paso la batata la comemos con queso, con Correcto. pescado, porque es dulce. Y allá a veces contrastamos el dulce con el salado. Prueba de ellas el bollo, prueba de ellos el bollo de mazorca. Entonces, Correcto. con suero, con carne, con pescado. Y esa batata entonces hice el dulce, porque en mi pueblo, un pueblecito donde viví hasta los 9 años, que es jurisdicción del Piñón Magdalena, que se llama Sabana, vendían en una tártara así, encima de la mano, los pelados en las tardes, unos pelangones, vendían cocadas. Y eran cocadas de batata y estaban todas recubiertas con azúcar. Ok. Entonces yo quise hacer las cocadas. La cocada no me resultó muy bien, pero hice el dulce. Y haciendo el dulce descubrí pues como algo, ¿no? Existe una creencia. Tú sabes que casi todo en la cocina tiene como, ¿cómo te digo? Como su creencia o su estrategia, no sé cómo se le llamaría, que dice, por ejemplo, cuando está a punto, cuando ya está en el punto Claro. adecuado. Uno dice que el arroz cuando está a Correcto. punto, cuando le mete una cuchara y se queda Exacto, parada. y se mantiene. Cuando Así está es a punto, correcto. exacto, cuando está a punto, por ejemplo, entonces los dulces, dice que cuando tiene el caminito de Moisés, ¿sí? Eh, Entonces yo pero vi, yo yo vi la decía que cuál es, publicación, me llamó sí, full la atención esa publicación que presentaste en relación a ese fenómeno. sí. Entonces yo dije, eso son creencias de viejo, de los abuelos. Yo como que me hice el loco. Y yo haciéndolo, dándole palote a la olla, o sea, meneándola, batiendo, para que no se pegue, para que no salgan esas burbujas calientes que explotan y uno se quema. Claro. Entonces, que no le salgan grumos y demás. Y es todo el tiempo. Es como la champeta que dice, dale palote a la olla. Correcto, Y ahí entendí el así es. porqué. Y entonces, yo le pregunté a mi esposa, me dijo, no, es que si ya está, si cuando el dulce está, tú le tienes que meter la cuchara y si se ve el fondo, o sea, poniéndolo perpendicularmente, horizontal, como Ujú. sea, de manera recta, de arriba abajo, de Claro. abajo arriba, de izquierda a derecha, como sea, y tiene que verse el fondo. Y yo ya iba como por la segunda hora, hasta que en la tercera hora hice eso, y claro, se ve el camino de Moisés, y es como una asociación religiosa cuando Moisés pasó, no me acuerdo cuál es el mar, si fue el mar rojo, cuál, para que pasara a su El, pueblo. Y es exactamente eh, una similitud en la figura que se hace ahí en el fondo del caldero de la olla. correcto, así es. Bueno, entonces, como te mencioné fuera de cámara, aprovechamos el contexto de que la pausa que hicimos en el podcast era en relación a Semana Santa, pero mencionaste que tenías más contenido en relación a traducciones del costeñol. Es que eso es lo bacano del costeñol, de que si bien el origen o la temática central del costeñol es sobre la etimología, pero es que como es un tema cultural, entran tradiciones, entra la música, entran la narrativa, entonces hoy aprovechamos y estamos hablando de las tradiciones, entonces como mencionabas, ¿qué otras curiosidades, qué otras tradiciones tienes por ahí para compartir? Bueno, hay otra que ya se está perdiendo, eso más que todo en pueblos del Atlántico y del Magdalena. No sé si La Guajira, Córdoba y Sucre, Bolívar, eso no lo he escuchado. Resulta que nosotros tenemos acá el 1 de noviembre, el primero de, ¿cómo es que se llama? El 31 de octubre, ¿no? Que son lo que Uh llaman -huh. el Halloween, porque eso es una Correcto, tradición americana, gringa, americana, perdón, gringa, correcto, así es, estadounidense, porque americanos somos todos los de norte, sur cantar, y Centroamérica. Entonces, correcto, digamos que hubo una culturización, digamos, una gringarización, si se puede llamar así,
Claro, y claro. muchas otras cosas más además de eso, pero nosotros teníamos una cuestión autóctona, que era el Día de los Angelitos, el 1 de noviembre. Entonces Correcto. salían los pelados a pedir con un saco, uno adelante y otro atrás, y con un saco en la mitad, a pedir cosas más que todo también, caña de azúcar, o sea, bastimento, bolas de chocolate, bolas de tamarindo, y también una bolsita con confite y todo eso. Entonces eso es lo que yo voy a narrar ahorita, aquí esa Perfecto. tradición. Y eso tenía un estribillo, ¿no? O sea, Claro, ¿cómo se le llamaría? Como una especie de pregón, ¿sí? claro, correcto. En la forma de pedir eso, porque mira que el Halloween también dice, nosotros en la, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le diría? En la parte de español decimos tricky tricky Halloween, Claro. tricky tricky. Yo decía tricky tricky, pero resulta que es treat or trick, trato o Exacto. trampa, Es ¿sí? cantar. Así es. Pero uno lo cambia. Ese es el original. Entonces, bueno, Correcto. sí, entonces resulta que nosotros sí teníamos algo bien autóctono. Y de paso también de ahí surge la cuestión de por qué se le llama bollo de angelito y demás. Bueno, tradición Claro. pedir los angelitos. Y yo soy el autor, Tomás Martínez Montenegro. Y dice Perfecto. así, Halloween es pura moda, se celebra en octubre. Esa vaina me incomoda, de mi pueblo no es costumbre. Angelitos en mi tierra era una costumbre sana, pero el Día de las Brujas aterra, imposición norteamericana. Una ancestral y bonita tradición allá en mi pueblo, pero que ya está extinta, ahora recordarla, ven. En su vida han influido unas vainas extranjeras que en televisión han traído para cambiarnos lo que era. Amalaya, si pudiera regresar ahora el tiempo, a pie descalzo anduviera las arenas de mi pueblo. Algunos a todo esto lo llaman mundial globalización. Yo creo que todo eso causa cultural desafirmación. Existía antes un pregón con bonitos estribillos cuando estaba pelangón, ahora mismo se los digo. Ángeles somos, venimos del cielo limosna pidiendo, es para nosotros mismos, los pelados iban diciendo. Hacían parte esos versos de bonita tradición, ahora mismo los recuerdo y me lleno de emoción. Dos pelados recorriendo callecitas de mi pueblo, enseguida le voy diciendo, tal como lo recuerdo. Uno iba adelante, el otro seguía atrás, llevando un palo colgante de manera horizontal y un saco ahí guindante para lo que pedían llevar. El de adelante un cutarro con albahaca en ramita, iba el agua portando para regar agua bendita. Según si le fueran dando los versos iban cambiando esta agua, esta casa es de aguja donde viven las brujas y así, así. Con la ramita y Claro. el cutarro un vasito. Correcto. Así iban pregonando, si en una casa nadaban, o sea, nada le daban, y donde le habían regalado estos versillos cantaban. Esta casa es de la rosa donde viven las hermosas, y enseguida aguas regaban, con toronjil perfumaban. Todo eso era alegría, estribillos entonando por las calles todo el día, ángeles somos gritando. Esta antigua tradición es lo que le heredamos en católica bendición a los españoles cristianos. Ahora paso a explicar las cosas que antes daban a los angelitos entonar sus pregones que rimaban. Con orgullo en una bolsita el primero enmuñecaba chucherías sabrositas que a mí sí me gustaban. Nos daban unos confites y bolas de chocolate que si en leche las comiste las disfrutaste bastante. De maíz cariaco se hacen, pero no son de cacao. En mi boca se deshacen y así las han llamado. Las bolas de tamarindo y los bolones de coco, mis deleites cuando niño, pero ahora se ven poco. De vitualla unas yucas, ñame, auyama y mazorca, patilla y melón, como fruta y caña que son sabrosas. Creo, si no estoy mal, unos chivitos regalaban, son unas moneditas, unas chinas, que Claro. yo las sabía brillar cuando ellas se oxidaban. Esperen, falta la liga que le dicen el salao. Es sabrosa, ni se diga, con presa o con pescado. Con líquidos remataban con una sabrosa chicha, agua de panela tomaban o un guarapillo de piña. Los muchachos complacidos las labores terminaban y con todo lo recibido un sancocho completaban. Esperaban con la fiebre y ansias el año siguiente, el 1 de noviembre, siempre lo tenían pendiente. Entonces esa es la narrativa de cómo era antes esa tradición que prácticamente ya se ha perdido. Nombre espectacular y muy, muy, muy bacana la composición. Que, como digo, lo bacano del costeñol es, por decirlo así, García Márquez utilizaba la narrativa
la prosa, por decirlo así, pero es que el verso, para mí el verso se la vacila más, porque tú sabes que tiene la métrica, tiene que tener la rima, y si es verso libre tienes que mantener por decirlo así, la estructura de lo que estás contando, que por decirlo de alguna manera sale más fácil hacerlo por prosa, pero tú lo has hecho magistralmente en esos versos que acabas de compartir y te agradezco por ello. Sí, gracias. Y como decía ahí en la composición, eso es influjo también de la parte católica, ¿no? ¿Correcto? Esa, esa costumbre obviamente mezclada con la idiosincrasia popular, porque dicho sea de paso, pues siempre hay como una mezcla. A propósito, valga la pena el comentario, Ujú. un paréntesis, estoy en estos días investigando la obra de un grande, ¿no? Que nació en Lorica, que se llama Manuel Zapato Olivella, nada más y nada menos, que no Ok. ha tenido como cosa rara el reconocimiento que se ha debido. Es el máximo representante, digamos, de estudioso de la raza negra en Colombia, ¿no? De la Ok. raza afro. Y hay una gran obra que la consiguen en YouTube, yo por ahí me la estaba escuchando, se llama Changó el Gran Putas. Y el tipo, Ok. y ese gran autor muestra cómo fue esa diáspora, cómo fue esa parte de esa cacería en sus tribus en África, de cacería como si fueran animales, y después puestos en las naos negreras, que las naos son una especie de barco, ¿sí? Un navío anterior a los galeones, y ahí después como toda esa vicisitudes, esa ignominia que pasan ahí, después cómo llegan acá pues a América y toda esa parte, ¿no? Y la lucha posterior que dan hasta que es abolida digamos, la esclavitud. Entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque ellos, como allá tenían sus dioses, sus creencias y demás, ellos digamos que en ese momento, digamos, la iglesia dominaba y hacía parte de la esclavitud y la apoyaba, entonces ocurre lo que se llama un sincretismo, que ellos creen Correcto. aparentemente en los santos del catolicismo, pero están pensando es en los santos de ellos, ¿no? Y existen Correcto. una especie de unas mezclas ahí, de unos paralelos. No, y ahora que mencionas eso, yo recuerdo haber leído un libro hablando sobre ese sincretismo religioso en el contexto de la esclavitud de los negros. En Cuba, la santería. La Sí, santería se originó precisamente de esa manera, es decir, como la religión oficial del Reino de España era el catolicismo, cuando ellos esclavizaban a los negros, obviamente toda esa gente venía con su acervo cultural y sus creencias, y evidentemente pues en esa época pues estaba de moda que, como dicen por ahí, castigo por todo, entonces incluyendo la prohibición de las creencias, por decirlo así, aborígenes, las creencias originales de los negros. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ok, tú me estás pidiendo que le rece a la cruz esa, ok, yo lo voy a rezar a la cruz esa, pero yo voy a decir mi rezo tradicional de mi tierra, pero simplemente cambiaban los personajes. Qué sé yo, cambiaban el Dios de ellos por el Dios de nosotros, y la cruz, bueno, la cruz va a ser fulanito, y así utilizaban la misma estructura de las oraciones, los mismos rezos que ellos utilizaban, pero con los santos católicos. Entonces de ahí es donde viene esa tradición de la santería. Ya, sí, que curiosamente, que dicho sea si de tú paso, observas, ingeniero, uh-huh. gracias por el apunte. Te aseguro que si hablamos en cualquier contexto de santería o vudú, la gente va a tergiversar eso y va a decir que es hechicería. Obviamente, yo no creo en eso, ni esa cuestión, pero lo que yo digo es que siempre se metió en el chip de la gente por parte de la iglesia de que eso era magia negra, de que eso era herejía. No, Y es exacto, es que ahora que tú mencionas eso, yo creo que el término correcto, que incluso no es inventado por uno, sino por la misma Iglesia Católica, la satanización de las otras creencias, básicamente por decirlo así, fue la solución, entre comillas, de la Inquisición. Es decir, la ellos hicieron un excusa, listado, exacto, fue la excusa, y dijeron, bueno, vamos a hacer un listado. Esta creencia de la Pachamama, toda esta vaina, esto es obra de Satanás. Aquí la religión oficial es el catolicismo. Entonces, de sí, ahí es donde viene que todo lo demás
De ahí donde viene esa moda, de que todo lo que era distinto a la iglesia católica, ya, eso es malo, eso es brujería, eso es hechicería, etcétera. Vamos a ver que no es más que un fenómeno de sincretismo que tú lo acabas de mencionar, donde evidentemente los negros, en busca de evitarse esos latigazos, esos castigos innecesarios, hombre, el padre me está pidiendo que le rece la cruz esa, bueno, yo voy a rezar, le voy a hablar de Jesús, de Dios y de la Virgen María, pero con mis rezos que vienen de allá de África. Sí, Básicamente, ese no, es el origen de la santería. sí, y hay otra cuestión, y es lo siguiente, yo no he hecho la recopilación, pero ya tengo la idea en la cabeza, me toca hacer la recopilación, y es lo siguiente, en Claro. línea, en línea con eso de la satinización, mira que la mayoría, hay muchos términos que son Uh -huh. propios de ellos, de la cuestión afro, y han sido cambiados de manera completamente opuesta a su significado. Mira, por Correcto. ejemplo, había una tribu que se llamaba Mandinga, y resulta que Ajá. Mandinga para nosotros en la cultura costeña es Dios no, perdón, es el diablo, ¿sí? Correcto. Es- sí, pila que te lleva Mandinga. La parte Correcto. de un pájaro que se llama Yolofo, también había una tribu que llamada Yolofo. En los bailes, la mayoría de términos que son en sí unos ritmos de baile de procedencia, de ascendencia africana, también son nombrados como desorden, como cosas así, ¿no? Guachafa, todas esas cuestiones que merecumbe, que no sé qué, ¿sí? No son entendidos como parte de la raíz de cultura de ellos, sino el significado un poco, pues, trastocado, ¿no? No, y precisamente, o sea, es que yo siempre, y por eso, como te digo, lo chévere de esta iniciativa, cuyo núcleo central es la defensa del costeñol, y lo bonito es toda, o sea, es decir, si bien la defensa del costeñol parte de la parte etimológica, lexicográfica, nosotros veíamos todas las esferas, la esfera cultural, la esfera musical, tú acabas de hablar de la danza, y precisamente es precisamente ese tema de que o sea, yo siempre voy a tomar como referente lo que sucedió en Francia, ya, que hay que luchar y hay que mantenerse en ese tipo de iniciativas para que ese tipo de cosas no se repitan, que como tú bien lo mencionaste en un video, eso no es solamente moda de los europeos, sino que tiene el referente de que la capital es lo mejor, lo de la capital es lo mejor, y entonces esa, por decirlo así, tratar de desplazar, tratar de imponer la cultura capitalina en todos los demás territorios, parece la norma. Y entonces, ¿cuál es la estrategia básica? No, es que esa cultura de los negros, eso es, como decía tú en un video, eso es de corroncho, eso es de desorden, como tú lo acabas de mencionar. No, señores, simplemente una variante. Eso es como, por lo menos, eso es como un costeño viendo el baile, ¿cómo es que es el sanjuanero? El sanjonero para mí es una variante, o sea, culturalmente es un baile bonito, pero si tú se lo presentas a un costeño, ¿qué te dice el costeño? Parece que estuvieran matando cucarachas, pero es un baile bonito, es decir, a eso me refiero, o sea, lo importante aquí es, pues, a través de estas iniciativas, hombre, valorar la variedad, porque por decirlo de alguna manera, hoy en día, siempre voy a poner eso de ejemplo, en Francia ya esa variedad no existe. Es decir, la cultura parisina hace 30 años se regó en toda Francia y desaparecieron todas las vertientes culturales. Hoy en día todos, el referente cultural es París, cuando antes en el sur de Francia había ciertas tradiciones, en el norte había ciertas tradiciones y ya no existen. Entonces, qué triste sería que algo similar pasara aquí en nuestro territorio con respecto a este tema del tema cultural. Oye, sí, pero yo digo algo, que nosotros afortunadamente en Colombia y aún en mismo caso de la cultura costeña, somos demasiado Igual. diversos, entonces eso es difícil que ocurra, lo que quieren de pronto es hacer un cierto tipo de blanqueamiento que ocurrió en el lenguaje, por eso es que a este señor, el Candelario Beso, el padre de la poesía negra, no le prestaron atención, ya con el tiempo sí dieron su importancia, porque él hizo su obra basado en cómo hablaban los bogas, sí que eran descendientes de Claro, africanos de su época, los que andaban por los ríos, en las correcto. canoas y demás. Entonces, él basó su forma y la gente se burlaba de
de que hablaban de esa forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es como de cierta manera tolerar, porque mira que desde un principio Claro, a nosotros se nos han metido estigmas que el costeño es esto, que el país, mira, que el costeño es flojo, perezoso, que tal cosa, y entonces nosotros nos defendemos también, ¿no? Nosotros decimos es que mira, que cachaco, paloma y gato, tres animales ingratos, que el cachaco huele a meao, que no sé qué cuento. claro. Y aquí dicen que el de Bucaramanga, el santandereano, es individualista, egoísta, que es que el país es bien avispado, que es que el pastuso es bobo, no sé qué. Y mira que eso mismo lo tienen en España. A los andaluces, también porque son como la versión nosotros allá costeños, le dicen que Claro, son flojos, que son perezosos, que no son no sé qué, vagos, mujeriegos, parranderos. Y allá a los gallegos, que es el equivalente en lo de los exacto, pastusos, también le dicen claro. esa parte y la forma como hablan y demás así, Sí, todo sí, sí. pausadito. El gallego, Hasta los por lo mismos menos, rolos, los claro, españoles los estigmatizaron. La palabra rolo es algo despectivo en la forma como ellos mencionaban la R, ¿sí? Y yo le pregunté a correcto. varios rolos y no lo saben de por qué se le dice rolo. Y yo leí que es debido a eso. Entonces, la idea cuál es, que cada quien, como dijo Gozaín, no somos más ni menos, simplemente somos diferentes. Y obviamente Diferentes, cada quien correcto. defiende su región, pero sin tratar de que, y eso aprendámoslo todo, ¿no? De ofender al otro. Por ejemplo, yo una vez en una reunión dije, es que mi abuela era pelo malo, yo también. Y alguien me dijo, ¿cómo así? ¿Acaso el pelo cucú o cuquicuqui o enredado es malo y el liso es bueno? O sea, y siempre también nos han enseñado que lo blanco es bueno y lo negro es malo, es oscuridad y es maldad. Y nos han enseñado que lo que va a derecho, o sea, se entiende por derecha es bueno y entonces lo que va a izquierdo es torcido, lo que va a sur es torcido. O sea, siempre somos de extremos, ¿no? Que si arriba es bueno y abajo es malo. O sea, tenemos que cambiar ese paradigma en nuestra mente. Y eso también se comienza por el tema del lenguaje, ¿no? Uno tiene eso tan Correcto, metido. así es. Por ejemplo, incluso hay unos términos en la costa de que ese pelado sí, oye, tú eres todo, por ejemplo, dice, es que el pelado es terco, es indio, deja ese indio. Imagina, ese lenguaje es demasiado ofensivo, Correcto, demasiado así fuerte. es. Y eso todavía está impregnado en nuestro chi. Eso de gente de bien, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no tienen plata son del mal. Lo mismo de esas épocas de la colonia, que el que no Correcto. creía en la parte católica era hereje, que esas mujeres eran brujas y tocaba echarlas a la hoguera. Los Y mira que a la hoguera. brujo significa sabio. Mira cómo se ha Correcto, tergiversado todo. así es. Entonces, lo que yo me he Entonces, dado cuenta ujú. con toda esta serie de ejercicios es que si nosotros hiciéramos esta investigación en todas las regiones andinas, Orinoquía, insular, oriental, Amazonía, Orinoquía, todas las regiones de Colombia, y nos pusiéramos a ver, vamos a tener cosas más que nos unen que nos separan. Pero como dicen, divide y reinará, siempre ha existido una fuerza oscura y mira que esa fuerza está desde el principio, ¿no? De que mira lo que ponía la iglesia católica, que el que no creyera, entonces eso era magia negra, eran brujería, y que si la primera pelea ya en el campo político de centralistas y federalistas, que si creo Correcto. que fue Santander atentó contra Bolívar, o Bolívar creo que fue contra Santander, no sé qué, y después vinieron el trapo rojo, el trapo azul, y ahorita estamos en la moda de izquierda y derecha, y ya después viene otra. Y Correcto. eso se va también al campo de la parte del fútbol, de la religión, y siempre somos de extremo y de fanatismo, pero nunca nos sentamos a pensar, a recapacitar que realmente si yo no creo en algo, pues simplemente no comento sobre eso y lo respeto, lo tolero. Sí me hago entender, pero no tratar siempre por nuestro ego de estar ofendiendo al otro. Correcto. Bueno, Tomás, entonces nuevamente agradecido contigo compartir otra variante, otra arista, porque eso es lo bacano del costeñol. Ya. El costeñol no es solamente etimología, no es solamente el aspecto lexicográfico, sino hay aspectos musicales, hay aspectos culturales que fueron las tradiciones que estuvimos conversando en el día de hoy. Y bueno, nuevamente agradecido contigo por compartir este espacio. No, gracias a ti y a los que nos escuchan que compartan, y ojalá esto se pudiera subir, no sé de qué forma puedas descargarlos en vivo de Instagram y pasarlo de pronto a YouTube, que Sí, tengan a veces mayor yo lo estoy impacto, o haciendo, en yo lo Facebook. estoy haciendo, no, yo lo estoy haciendo en la, si no, yo siempre, de hecho, yo subí un meme
porque curiosamente yo empecé a grabar los videos, casi todo el contenido que lo estoy grabando en Instagram, es precisamente porque, parece mentira, pero Instagram, nosotros terminamos la grabación y a los 30 segundos ya el contenido está publicado. En cambio, YouTube, yo subo el video y ponle tú a las 2 horas o por allá en la noche es que aparece el video publicado. Entonces, eso a veces a mí me causa curiosidad. Sobre todo, evidentemente, este video que es formato podcast, que es más largo, porque quizás los videos cortos que duran 7 minutos, 10 minutos, él pues se toma su tiempo también, pero los publica. En cambio, los videos largos, por ejemplo, este podcast lleva para 30 minutos, toma bastante tiempo YouTube en subirlo. No sé, desconozco la razón por la cual YouTube hace eso, pero sí, hasta le saqué un meme. Pero no te preocupes que, ponle tú, yo subo el video, lo edito y lo subo, y qué sé yo, puede que lo publique a la hora, puede que lo publique YouTube a las 2 horas, por eso que le digo el Don YouTubes, cuando la providencia de Don YouTubes tome se digna a publicar el video, por eso yo le echo tantos memes a YouTube por eso. Ah, bueno, y cuando lo tengas en YouTube o en Facebook, por favor me comparte, porque Claro. últimamente la página mía, la de Cultura Costeña, son 136.000 seguidores. Ya tengo un Por alcance de 7 millones en supuesto. los últimos 28 Claro, días. claro. 7 millones y una No, no te interacción de preocupes. 1.2 millones. De hecho, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo este video Instagram obviamente lo subo enseguida, pero apenas lo tenga en YouTube, yo lo subo a YouTube y voy a armar la playlist, porque yo estoy armando una playlist con todos los podcasts del Costeñol, para que entonces no solamente esté el video del Costeñol que te voy a compartir para que lo difundas en la página Claro. de Facebook que tú tienes, sino que para que también se aproveche y esté disponible. Mira, no solamente el video de hoy, sino todos los videos que hemos grabado, los podcasts que Ya hemos grabado están ¿cuántos hemos disponibles en grabado esta con este? playlist. Como 4 o 5. No, como cinco. Sí, ya llevamos más de un mes. Ya llevamos más de un mes. Entonces, como 5 o 6 podcasts llevamos. Ya. Entonces, bueno, nuevamente agradecido contigo, Tomás. Y entonces, si nada extraordinario ocurre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Muchas gracias. Listo, Tomás. Entonces, a nuestra querida audiencia, nos pillamos en la próxima ocasión y estamos hablando, pues. Chao.